Vamos a arrancar un tema nuevo dentro del mismo capítulo, por supuesto. Seguimos hablando de cinemática. Movimiento circular uniforme, MCU. Y para esto vamos a repasar algo que tiene que ver con el sistema circular de ángulos. Entiendo que es un repaso que lo han abordado en alguna otra ocasión, supongo que en análisis matemático o en algún estudio previo, pero como necesito que lo manejen bien y que lo tengan fresquito, lo voy a repasar un poco y voy a discutir con algún detalle. Cuando uno mide un ángulo, cuando uno trabaja con una abertura, que en el fondo no es más que el espacio que queda circunscrito entre dos semirectas, lo que hace es, bueno, tiene como primera medida, lo primero que uno aprende, inclusive cuando está en la primaria, es utilizar un transportador para esto, lo cual en el fondo lo que está haciendo es tomar como referencia el ángulo recto, dividir ese ángulo en 90 porciones exactamente iguales, y preguntarse cuántas de esas porciones caben en la abertura que estamos considerando, y eso sería medirlo en grados. Es útil, es suficientemente claro y permite comparar aberturas sin ningún problema, pero para entender cómo funciona y cómo se produce el movimiento circular uniforme, bueno, no funciona tan bien, así que vamos a cambiar un poco la forma de medir el ángulo. Un modo alternativo para medir ángulos es considerar, dentro de la abertura, un arco de circunferencia con un radio cualquiera, R, un R cualquiera. Ahora el R, me refiero al radio, o sea que no lo voy a tomar como un vector, por eso no le puse flechita, es simplemente el radio. Y con ese radio voy a trazar un arco de circunferencia que va a cortar a las semirectas del ángulo en dos puntos, llamémosle A y B, y que por lo tanto entre esos dos puntos me va a definir un arco que está sobre digamos, la circunferencia y está limitado por estos dos extremos A y B. La manera de definir el ángulo también, en lugar de utilizar porciones de un grado, es hacer una relación entre ese arco, esta definición es diferente, por lo tanto le vamos a poner un nombre distintivo, se llama alfa, pero en radianes, y es la relación que hay entre el arco AB, o sea, la parte curva, no la línea recta que une A con B, sino la que queda definido sobre la curva, dividido el radio con el cual se trazó. Si uno tuviese otro radio diferente, porque uno podría preguntarse qué pasa si cambio el radio, obviamente me va a cambiar el tamaño del arco, pero la relación que hay entre el arco y el radio solamente depende de la abertura. Si esta misma construcción la hiciéramos con una circunferencia de radio mayor, y trabajásemos con estos otros puntos, A' y B', por supuesto que el radio es distinto, a este le llamaríamos un R, llamémosle grande, entonces acá tendríamos que hacer la construcción como la relación entre el arco A', B', o sea, un arco diferente porque hice una figura más grande, dividido el radio que usé ahora, que es el R grande. Bueno, esta relación es igual a la anterior. Porque, digamos que si, por ejemplo, hubiera usado un radio el doble de grande que el anterior, el arco también mediría el doble de longitud que el anterior, con lo cual la relación entre ambas permanece constante. Y entonces vamos a tomar esta relación como la simple definición del ángulo, es decir, el ángulo ahora, en lugar de ser medido como el número de porciones que caben de un grado en la abertura, lo vamos a medir con esta relación, que es una relación estrictamente numérica. Tengan presente que ambos parámetros que usé para definirlo, el arco y el radio, ambas son longitudes, así que el ángulo medido de esta forma en realidad es adimensional. Se le da un nombre, radián, para identificar que se trata de esta construcción geométrica, pero en el fondo no es una unidad en el sentido de comparar con un patrón, como hicimos con el metro o como hacemos con otras magnitudes. Simplemente es una relación entre dos longitudes y por lo tanto me da un número. ¿Qué significa ese número? Bueno, me está
diciendo qué proporción de tamaños hay entre el arco y el radio que usé. Si vamos a algo más, a ver, más cotidiano, si yo considerase, no sé, una porcioncita de pizza, entonces estaría midiendo el tamaño de la porción como una relación entre el largo del borde crocante y el radio que tiene la porción, digamos. Esa sería la idea. Cuando mayor sea el tamaño del borde para un mismo radio, más generosa será la porción. Y esa es la forma en la cual estoy pensando el ángulo alfa con el cual estoy acotando, midiendo el tamaño de la porcioncita, digamos. Esa es un poco la idea que hay detrás de este tema de definir el ángulo, ya no como una cantidad de porciones de 1 grado que caben acá, sino como una proporción entre el tamaño del borde y el radio con el cual se traza. Por supuesto que esto tiene una unidad, cuando el ángulo alfa sea 1 radián, y vamos a tratar de identificar esa unidad. De paso va a servir para generar una equivalencia entre esta forma de medir el ángulo y la forma más tradicional que es el grado. Si el ángulo es muy pequeño, es decir, que estoy trabajando con una abertura pequeña, entonces lo que va a ocurrir es que el arco que quedó definido entre las dos semirrectas, lo que llamaríamos el punto A y el punto B, ese arco es más chico que el radio que usé. Independientemente de cuánto sea de grande este radio, el radio R siempre se ve mucho más grande que el arco que quede definido ahí. Este sería R, y entonces claramente el arco AB, en esta construcción, en donde el ángulo es relativamente pequeño, es menor que el radio que se usó, lo cual significa entonces que el ángulo alfa, medido de esta manera en radianes, tiene que ser menor que 1. O sea, si es un cociente entre el arco y el radio es más grande, la división me da menor que 1. Si el ángulo tuviera unas características geométricas diferentes, yo tuviera algo así, sería un ángulo con una abertura muy generosa, entonces, ahora el arco de circunferencia me queda más o menos de esta manera, acá tendría el punto A y el punto B, claramente se ve que el arco AB ahora es mayor que el radio, no importa cuál sea el radio que use, esa situación se va a presentar. Observen que el radio ahora va de aquí hasta aquí y es más pequeño que el arco que trazamos. Si esto es R, entonces lo que va a implicar es que el ángulo alfa, medido de esta manera, tengo que aprender a escribir más lento porque si no, no alcanza a responder esto. El ángulo alfa, medido en radianes, obviamente será mayor que 1. Ahora, hay una situación muy especial, que ya veremos cómo la puedo caracterizar, muy especial, decía, en donde la abertura muy característica, muy especial, aproximadamente sería algo así, que se da esta situación, en donde lo que quedó definido como arco AB tiene la misma longitud que el radio. O sea, como si hubiera podido copiar el radio acá y doblarlo sobre la curva y justo va de A hasta B. Eso sería lo que estoy tratando de señalar. Entonces, en este caso, si la abertura es tan especial en donde el arco AB pasa a ser de la misma longitud que el radio que usamos, que por supuesto para que esta igualdad se cumpla tengo que ajustar la abertura para que se dé que este arco coincida con el radio, entonces, ¿qué va a pasar? El ángulo alfa medido de esta manera en radianes va a ser igual a 1. O sea, va a ser 1 radián. Así que acá tenemos el concepto geométrico de un radián.
¿Qué se entiende por un radial? Un ángulo cuya abertura es tal que el arco definido entre sus semirrectas tiene una longitud igual al radio que usamos para trazarlo. Si se da esta igualdad, ahí estamos diciendo que eso es un radial. Observen que de ningún modo acá estoy invocando nada vinculado a cuántos grados es eso, ni uso el transportador para definirlo, ni nada que se le parezca. Es una construcción geométrica que vincula arco y radio. Si entre ellos se da esta igualdad, es porque la abertura tuvo una característica especial, y a esa característica especial le voy a llamar la unidad de ángulo, un radián medido de esta forma. Así que esta es la forma de construir el radián. Ahora bien, estamos muy acostumbrados a usar el ángulo en grados, con lo cual la necesidad de construir un equivalente entre estas dos unidades, el radián que estoy discutiendo acá con un cierto detalle, que no creo que sea nuevo, creo que alguna vez lo han visto, pero de todas maneras necesito que lo tengamos a mano, y el ángulo medido en grados, que es más tradicional y que lo hemos aprendido en primera instancia, ambas conviven y necesitamos conseguir algún tipo de equivalencia entre los dos, así que vamos a ver cómo sería esa equivalencia. Para trazar una equivalencia así, la mejor forma es considerar que ocurre con un ángulo recto. Si lo trazamos como un ángulo recto, claramente en grados es 180 grados. Tendría que barrer acá una semicircunferencia. Este sería el ángulo A, este sería el ángulo B. Vamos a ver si puedo correr esto sin... ponerlo más o menos en el medio. Ahí está. Y tendríamos acá el radio R. Entonces, el ángulo alfa sería igual a 180 grados. Pero medido en radianes, el ángulo alfa ahora medido en radianes es igual a la longitud del arco AB dividido R, igual que siempre. Solo que ahora, como esto es media circunferencia, esta longitud es pi por el radio. Si fuera toda la vuelta, o sea, si fuera el perímetro completo de la circunferencia, sería pi por diámetro, pero como es media circunferencia, será la mitad de eso, y la mitad del diámetro es el radio, o sea que lo voy a poder pensar como pi por radio, y esto lo voy a dividir por el radio, como en todas las construcciones de radianes. Este radio, no importa cuánto sea, se va a poder simplificar, y el resultado es que esta media vuelta, o sea, este ángulo llano, que en el lenguaje tradicional serían 180 grados, en radianes pasa a ser pi radianes. Esto significa, bueno, aproximadamente 3,14 radianes. Esto geométricamente significa que el radián que discutíamos antes, en donde el arco era igual al radio, cabe una vez, dos veces, tres veces y un poquito más, digamos. O sea, no son 3 radianes, sino 3,14. Acá tendría entonces un radián, otro acá, y finalmente aquí 0,14 radianes que terminan formando este pi radianes que estamos acá. Así que la equivalencia entonces va a ser 180 grados es lo mismo que pi radianes. Y cada vez que querramos hacer una conversión de grados a radianes o de radianes a grados, usaremos este equivalente. Entonces, por ejemplo, un ángulo con una regla de 3 simple, podemos hacer conversiones de una en otra. Así que, por ejemplo, si parto de que 180 grados es pi radianes, un cierto ángulo alfa medido en grados será, bueno, alfa en grados por pi dividido 180 me dará la versión alfa, pero en radianes. Y de la misma manera podría armar la regla de 3 simples al revés, igualando, o sea, armando el equivalente de un modo inverso. Parto de pi primero y hago la conversión al revés. Bien, eso en cuanto a las formas de convertir de uno en otro. Bien, ¿qué ventajas tiene esto? La ventaja principal que tiene trabajar en radianes es que yo puedo
relacionar el arco AB, que es una longitud, pero está medida sobre una curva, y a veces es difícil de medir y de calcular, con el radio, simplemente multiplicándolo por el ángulo alfa, siempre y cuando a ese ángulo lo mida en radianes. O sea que puedo hacer uso de esta relación. Algo que, si acepto el ángulo medido en grados, bueno, no lo puedo trazar con tanta facilidad. Por supuesto, puedo hacer una regla de tres simples, considerando el perímetro de la circunferencia y qué relación hay con el ángulo, pero en el fondo caigo en esta comparación que está acá. Así que, evidentemente, tenemos que pasar por el ángulo medido en radianes para poder conseguir una relación entre el arco de circunferencia y el radio. Algo que va a ser muy necesario para discutir qué pasa con el movimiento circular, en primer lugar uniforme y luego variado, son las dos cosas que vamos a discutir, que nos vinculan el movimiento periférico con el ángulo. Bien, hasta acá lo que necesitamos saber de ángulos medidos en radianes. Finalmente, vamos a colocar el grados el equivalente. Un radián, cuando uno pasa el radián a grados, dice un radián, ¿cuántos grados equivalen? Es igual a 57 grados, 17 minutos, 44,81 segundos de grado. Esta es la equivalencia en realidad. Así que bueno, justamente la equivalencia no resulta en un número cómodo ni sencillo de recordar siquiera, porque el origen de cada una de estas formas de medir ángulos es notablemente distinta. Este grado viene de tomar los 90 grados, este ángulo recto, y partirlo en 90 pedazos, en 90 partes. Cada una de estas es un grado, y el radián tiene un origen vinculado al arco dividido el radio, o sea que el origen geométrico de este radián y el origen geométrico de los 90 grados son tan diferentes que después cuando uno busca el equivalente, por supuesto que no encuentra, porque ambos sirven para medir aberturas, pero no encuentra un valor sencillo, ni simple, ni redondeado, ni nada por el estilo, ni entero. Son factores de conversión que nos dan estas relaciones. Bueno, vayamos ahora a discutir qué pasa con la cinemática del movimiento circular. Lo primero que vamos a tratar de hacer es definir qué es un movimiento circular, y un movimiento circular es un movimiento cuya trayectoria es una circunferencia. Por allí se encuentran varias definiciones en varios libros en donde hablan algunas cosas en relación al tema de que tiene una aceleración constante dirigida hacia el centro, bueno, una serie de cosas que son ciertas, que sí, efectivamente son ciertas, pero que son un poco confusas cuando uno las toma como algo muy introductorio, y además de que son un poco confusas, bueno, no son operativas por cuanto no las conocemos desde un principio, así que es mejor simplemente decir que un movimiento circular es un movimiento cuya trayectoria es una circunferencia. Así que no hace falta decir más que eso. Lo que vamos a hacer es analizar desde el punto de vista cinemático qué pasa con un movimiento así. Y para esto voy a partir de la circunferencia, que sirve de trayectoria, y voy a analizar qué pasa con un objeto que se mueve dentro de esa circunferencia. ¿Escucho? Bueno, sigo. Acá tengo entonces el objeto que se mueve desde un punto a otro. En donde inicialmente está en el punto A, y pasa cierto tiempo y pasa al punto B. Entre este punto y este punto recorre una distancia, pero no lo hace en línea recta, sino que lo hace siguiendo la curva que hace la trayectoria. Claramente este tipo de movimiento es un movimiento en el plano, no puede pensarse como un movimiento rectilíneo, porque precisamente la trayectoria es una circunferencia. Acá tenemos el centro de giro, a partir de donde medimos el radio, y lo que va a ocurrir es que mientras el objeto viaja del punto A al punto B, el radio que une física o imaginariamente el punto o el objeto en movimiento con el centro de giro habrá girado
habrá rotado un cierto ángulo que voy a llamar alfa. Mientras esto tiene un movimiento periférico siguiendo la trayectoria, cuya velocidad será, como en todos los casos, tangente a la trayectoria. Recuerden que esa era una característica de todo movimiento, de manera que esa situación no la voy a perder. Simplemente lo que va a ocurrir ahora es que esa dirección de movimiento instantánea está cambiando de instante a instante. El punto A tiene esta dirección que señalo acá, llamémosla a esa velocidad tangencial, porque precisamente es tangente a la trayectoria, y acá también tendré una velocidad tangencial que está orientada en una dirección diferente, porque justamente el objeto sigue la trayectoria de circunferencia y la tangente cambia punto a punto. Esa velocidad entonces es un vector, está orientado diferente en cada lugar, y por ahora vamos a considerar que el movimiento circular es uniforme cuando, vamos a colocar acá la frase, cuando recorre arcos iguales en tiempos iguales. Así que ahora vamos a hacer referencia no al cambio de posición, sino al cambio al arco que va recorriendo mientras se produce el movimiento. O sea que el movimiento se considera que es circular uniforme si estas longitudes son siempre las mismas para la misma cantidad de tiempo. Si eso es lo que ocurre, es porque se está moviendo en un movimiento que no es rectilíneo, es circular, pero uniforme. Ahora, cuando discutimos el concepto de velocidad, nosotros dijimos claramente que la velocidad es un vector que tiene dirección. Por lo tanto, esta velocidad y esta velocidad pueden tener el mismo módulo, pero no son iguales, en ningún momento pueden ser iguales porque la dirección de esta velocidad y la que tiene en B es diferente. La velocidad está cambiando en todo momento en el cual analice el movimiento. Cuando se encuentre acá, bueno, la velocidad va a seguir siendo tangencial, puede tener el mismo módulo, pero en ningún momento lo puedo considerar que es la misma que antes. ¿Sí? El módulo puede ser igual, pero en cada lugar donde analice el movimiento tendré direcciones distintas y entonces el movimiento será con ritmo constante, pero no con velocidad constante en el sentido vectorial. Podemos discutir de todos modos cómo evaluar el módulo de esta velocidad tangencial. El módulo de esta velocidad tangencial, en la nomenclatura más reconocida, sencillamente se llama BT. Y uno hace una nomenclatura un poco más simplificada, o sea, no le pone ya el vectorcito arriba y tampoco le coloca las barras de módulo. Cuando dice BT, está refiriéndose a la rapidez con la cual se mueve, perdiendo de vista que esa rapidez en realidad es el módulo de la velocidad y que esa velocidad cambia instante a instante. Ya no lo estoy considerando, ¿está bien? Por eso estoy hablando, refiriéndome al módulo de la velocidad tangencial. Y esto no es otra cosa que distancia sobre tiempo, y esa distancia será la longitud del arco AB que hayamos recorrido, dividido el tiempo que tarda en recorrer este trayecto que va de A hasta B, que puede seguir su viaje, porque de hecho no termina, el movimiento es permanente, pero bueno, en cada etapa puedo considerar un incremento de distancia medida sobre la curva y un cierto tiempo de viaje de un punto al siguiente y armar esta relación. Ya habíamos visto hace un rato que este arco AB se puede escribir como el ángulo alfa, siempre y cuando lo mida en radianes, y que a eso lo voy a multiplicar por el radio, y a esta relación la voy a dividir por t porque es lo que me pide la expresión. A esto lo voy a reescribir de modo mucho más útil, que es simplemente que el ángulo lo voy a dividir por el tiempo, y a este resultado lo voy a multiplicar por r. Ahora, ¿qué sería esta cantidad que está acá? Bueno, para entender eso, ahora vamos a hacer referencia a
¿Qué pasa con el radio que va acompañando al objeto mientras el objeto se mueve en forma periférica? Hay como un sincronismo entre lo que pasa con el traslado del objeto siguiendo la trayectoria circular y lo que le pasa al radio que acompaña al objeto y que por lo tanto sufre un giro. O sea, habrá barrido un ángulo alfa, que es precisamente este que aparece acá. Por lo tanto, puedo interpretar que este cociente entre el ángulo alfa, este ángulo alfa, y el tiempo que tardó en girar, por supuesto que es el mismo que tardó el objeto en ir de A hasta B, es una especie de velocidad, pero de giro. Así que acá vamos a hacer una definición. Vamos a definir lo que llamamos velocidad angular. Definimos velocidad angular. Observen que seguimos hablando de la palabra velocidad, pero ya no, pero le agregamos digamos, una distinción, se llama una velocidad angular. Se simboliza habitualmente con una letra griega que se llama omega, le escribo acá al nombre para que lo nombremos, primera y última vez que lo voy a hacer, se llama omega, muchas veces lo confunde con una W, pero no es una W, es una letra griega, y simplemente la voy a definir como el ángulo que giró el radio, que será el ángulo alfa, medido en radianes, el ángulo alfa siempre debe ser medido en radianes en este tipo de estudios, dividido el tiempo que tarda en girar. Esta relación es lo que llamo velocidad angular y no es otra cosa que la relación entre lo que gira y lo que tarda. Tiene una analogía con el concepto de velocidad tradicional o lo que llamamos velocidad lineal, porque esa velocidad la habíamos interpretado siempre como distancia recorrida dividido el tiempo que tarda. Bueno, ahora cuando analizo el giro del radio, no lo veo como una distancia recorrida porque el radio no está recorriendo una distancia, está barriendo un ángulo. Imaginemos, no sé, un limpiaparabrisas que barre un ángulo mientras recorre el parabrisas, precisamente. O sea que voy a pensar en esto como un ángulo barrido, no como un desplazamiento lineal, sino como un ángulo girado. Y entonces voy a seguir adoptando la idea de velocidad, pero como una velocidad de rotación, no como una velocidad de traslado, y a eso le voy a utilizar un símbolo diferente, omega, y sigo la misma lógica. Lo que se desplaza dividido lo que se tarda, pero ese desplazamiento será angular y no radial o longitudinal. Pasado el limpio, entonces, diremos que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular, omega, multiplicado por el radio de rotación, que no es otra cosa que el radio de la circunferencia que hace el trayecto. Así que esta ecuación 1 que aparece acá, pues va a ser muy útil para vincular lo que ocurre en la rotación en relación con lo que ocurre en lo periférico. Esta ecuación lo que nos está diciendo es que hay una relación, un vínculo, una coordinación o sincronización entre lo que le ocurre al objeto que tiene un movimiento periférico en torno al centro y que sigue una línea, aunque esa línea sea curva, y lo que le ocurre al radio que acompaña a ese objeto y que no se desplaza en el sentido de su longitud, sino que gira en torno al extremo que tiene el origen, que sería el centro. Así que tenemos entonces una coordinación entre lo que sería velocidad de giro y lo que sería velocidad tangencial. Esta velocidad de giro, que la estamos presentando acá, puede ocurrir en algunos casos que sea difícil de medir o de determinar, porque supone medir el ángulo de rotación mientras se está observando la rotación, y eso puede ser un poco difícil de contemplar o de medir. De hecho, necesitaría considerar un sensor cuando el radio se encuentre aquí, otro cuando se encuentre aquí, y ver qué tiempo tarda en que el radio apunte en una dirección o en otra. Eso puede ser hasta instrumentalmente complicado. Lo que suele ser un poco más simple de medir es, bueno, este radio, mientras el movimiento se da, va a realizar varias vueltas. Entonces, contemos la cantidad de vueltas en lugar de contar el ángulo alfa, y a eso lo vamos a llamar
frecuencia de rotación. A eso le voy a llamar la frecuencia de rotación. Esa frecuencia de rotación normalmente se representa con la letra N minúscula, N, y es igual al número de revoluciones, vueltas, por unidad de tiempo. Esa unidad de tiempo puede ser segundos o minutos o cualquier otra oportuna, con lo cual normalmente las unidades de n serán, bueno, RPM, revoluciones por minuto, son las más famosas de todas, y en algún problema tal vez nosotros usemos una RPS, o sea, revoluciones por segundo. ¿Qué relación hay entre este omega y este n? Bien, por cada vuelta completa que dé el radio, cada vez que dé una vuelta el radio, el ángulo habrá sido 2pi. Así que tengo un omega acá, por cada n que dé, cada vuelta que gire esto, el ángulo girado será 2pi. Entonces yo necesito relacionar este ángulo que está acá con la cantidad de vueltas, quiere decir entonces que omega se va a calcular simplemente como 2 por pi por n. Si n está expresado en RPM, omega quedará en radianes por minuto. Si quiero que quede en radianes por segundo, a esta formulita habrá que dividirla por 60. ¿no? Entonces, 2pi por n sobre 60 me permite calcular las unidades de omega directamente en radianes sobre segundos, siempre que use a n en radianes por minuto. O sea, en revoluciones por minuto. ¿Sí? N está medido en revoluciones por minuto o RPM. Si a n lo mido en RPM y la reemplazo acá, multiplico por 2pi, divido por 60, o si quieren lo multiplican por pi, lo dividen por 30, por supuesto que es lo mismo. Entonces pueden convertir la velocidad de giro o la frecuencia de rotación o frecuencia de giro contando la cantidad de vueltas completas, ya me despreocupo por el ángulo, cuento nada más que la vuelta y convierto eso en ángulo barrido por unidad de tiempo simplemente multiplicándolo por 2pi y llegado el caso que lo necesite por segundo, divido por 60. Bueno, muy bien, eso hasta acá. Algo que quería dejar adelantado para la última etapa de la clase de hoy es que consideren como algo muy importante el hecho de que esta velocidad tangencial va cambiando en cada posición en la cual se encuentre el objeto. ¿Va cambiando en qué sentido? Su módulo es constante, porque estamos diciendo que recorre arcos iguales en tiempos iguales. Entonces, si este arco es igual a este, y es igual a este, y es igual a este, y todos son iguales, va a tardar siempre lo mismo en ir de un punto al otro. Quiere decir que esta relación entre lo que recorre como distancia y el tiempo que tarda va a dar siempre el mismo valor, y por lo tanto esta velocidad tangencial como módulo será constante. Pero la dirección es siempre modificada, en todo momento está cambiando, por lo tanto, la velocidad como vector no es constante, y entonces en un problema de este tipo, dejo la inquietud para que ustedes pregunten, ¿habrá aceleración o no? Escucho. No, profe. Sí, dale. Profe, ¿Sí? creería que no porque dijo que es un ritmo constante, pero lo que cambia es la dirección. ¿Puede ser?
Bueno, aceptémoslo, es una respuesta. Estás comparándote que estoy diciendo que el ritmo es constante, pero no nos olvidemos que el movimiento no es rectilíneo. Que lo que estoy diciendo que es constante es solo el módulo de la velocidad. No estoy diciendo que la velocidad, en su conjunto, contemplando también el carácter direccional que tiene, no nos olvidemos que es un vector, ahí ya no puedo garantizar que la velocidad tangencial sea la misma. Te hago esta consulta. En A y en B, ¿las velocidades son iguales? Te hago la pregunta a vos, Agustín, pero la hago al grupo, sí, la abro para que la debatan. La verdad que ni idea. ¿A y Pero... en B son iguales? ¿Cómo ves los vectores? No son iguales. Ah, bien. No son iguales. Bueno, ¿y por qué consideras que no lo son? ¿Qué las diferencia? Porque, bueno, lo que usted dijo, al ser vectorial, así como en un movimiento rectilíneo, nosotros consideramos el sentido para decir si una velocidad es igual a la otra o no. En este caso tienen distintas direcciones. El Correcto. módulo por ahí, o sea, la magnitud será igual, pero no orientan hacia el mismo lado. Correcto. Exactamente así como vos lo dijiste. Comparten el módulo sí es el mismo, pero no tiene la misma dirección. No nos olvidemos que esta fórmula 1 que puse acá calcula el módulo de la velocidad. El módulo sí es constante. Todos estos vectores que dibujé acá deberían ser dibujados del mismo largo, pero todas están orientadas en direcciones diferentes. Así que esta velocidad es diferente a esta, y es diferente a esta, y es diferente a cualquiera que consideren en puntos distintos. Tal cual lo dijiste vos. Cuando reconozco el carácter direccional que tiene la velocidad, claramente tengo que concluir que las velocidades han cambiado. No en módulo, pero sí por lo menos en dirección. Y cuando nosotros discutimos el concepto de aceleración, dijimos que evalúa el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Así que la sospecha es que si esta velocidad ha cambiado, aunque más no sea en dirección, es cierto, el módulo no, pero por lo menos en dirección cambió, la sospecha es que sí va a haber aceleración, porque hay un cambio, aunque más no sea en dirección. Pero de eso se trata la discusión que nos espera en un ratito, ¿está bien? Pero es importante que al menos reconozcamos que puede pasar que un movimiento, aunque sea uniforme como este, por ser circular y no rectilíneo, bueno, va a estar relacionado a un cambio de dirección, y que en ese cambio de dirección hay un cambio de velocidad. Hay un cambio. La velocidad no es igual que esta porque no tienen la misma dirección. Y en ese sentido hay un cambio que está relacionado con la aparición de alguna aceleración. Que no va a tener que ver con esto, por supuesto, pero que va a aparecer por el hecho de que las velocidades son todas distintas. En realidad, como magnitud vectorial, son todas distintas.